Un viento frío hacía oscilar los letreros rotos suspendidos sobre las vitrinas y los locales de negocios abandonados. La ciudad parecía anormalmente tranquila. El distante rumor del tránsito sonaba más tenue que de costumbre y hacía que el viento se escuchara más fuerte. Vacías aceras se hundían en las tinieblas y unas cuantas figuras solitarias formaban susurrantes grupos bajo las vagas luces. Eddie Willers no pronunció palabra hasta que se encontraron a muchas calles de distancia de la emisora. Se detuvo de pronto al llegar a una plaza desierta, donde los parlantes públicos que nadie se había molestado en apagar retransmitían para una vacía zona de pavimento, encuadrada por las fachadas oscuras de algunas casas. Una comedia doméstica, en la que con voces penetrantes un hombre y su esposa peleaban acerca de las novias de su hijo. Más allá de la plaza, unas manchas de luz repartidas verticalmente por encima de las azoteas, que formaban el límite superior de la ciudad, sugerían una forma distante que se elevaba hacia el cielo. Era el edificio Taggart. Eddie se detuvo y señaló el edificio con el dedo tembloroso. «Daphne», exclamó y luego bajó de tono involuntariamente. «Daphne», murmuró. «Yo lo conozco. Trabaja ahí. Ahí». Seguía señalando el edificio con incrédula desesperación. «Trabaja para Taggart Transcontinental». «Lo sé», repuso ella con voz monótona y sin vida. «Como obrero ferroviario, como el más humilde obrero ferroviario». «Lo sé. He estado hablando con él. Hace ya muchos años que hablo con él, en la cafetería de la terminal. Solía hacerme preguntas, toda clase de preguntas sobre el ferrocarril. Y yo, cielos, Daphne, ¿protegía al ferrocarril o colaboraba con su destrucción? Las dos cosas y ninguna, pero ahora ya no importa. Hubiera apostado mi vida a que John Galt amaba el ferrocarril. Y lo ama. Pero lo ha destruido. Sí. Daphne se ajustó el cuello del abrigo y continuó caminando, haciendo frente a una ráfaga de viento. Solía hablar con él, continuó Eddie al cabo de un rato. Su cara. Daphne no se parecía a la de los otros. Demostraba comprender tantas cosas. Me alegraba verlo allí, en la cafetería. Yo hablaba sin creer que me estuviera sometiendo a un interrogatorio, pero era así. Hacía tantas preguntas acerca del ferrocarril y de ti. ¿Te preguntó alguna vez qué aspecto tengo cuando duermo? Sí, lo preguntó. Yo te había encontrado una vez dormida en la oficina y cuando lo mencioné, se detuvo al tiempo que una súbita conexión encajaba en su cerebro. Daphne se volvió hacia Eddie, bajo el rayo de la luz de un farol, levantando la cara y manteniéndola completamente iluminada durante un silencioso y prolongado instante, como respuesta y confirmación a lo que él estaba pensando. Eddie cerró los ojos. «Oh, Dios mío, Daphne», murmuró. Continuaron en silencio. «Se ha marchado, ¿verdad?», preguntó Eddie. «¿Se ha ido de la terminal?». «Eddie», contestó ella repentinamente tensa, «si en algo te importa su vida, no vuelvas a preguntar eso. No querrás que lo encuentren, ¿verdad? No le des ninguna pista, no reveles a nadie que lo has conocido.
No trates de investigar si aún trabaja en la terminal. ¿Supones que todavía sigue allí? No lo sé, pero puede ser. ¿Ahora? Sí. ¿Todavía? Sí. No digas nada si no quieres destruirlo. Creo que se ha ido y que ya no volverá. No lo he visto desde... ¿Desde cuándo? Preguntó ella bruscamente. Desde fines de mayo. Desde la noche en que te marchaste a Utah, ¿recuerdas? Hizo una pausa. Conforme la evocación de aquel encuentro y la plena comprensión de que su significado los afectaba a ambos a la vez. Luego continuó haciendo un esfuerzo. Lo vi esa misma noche, pero nunca más desde entonces. Lo estuve esperando en la cafetería, pero no regresó. No creo que ahora te permita verlo. Se mantendrá oculto, pero no lo busques ni hagas averiguaciones. Es extraño. Ni siquiera sé qué nombre tenía. Johnny o algo por el estilo. John Gall, dijo Dagny con una débil y triste risa. No es preciso que consultes la lista del personal de la terminal. Su nombre sigue allí. ¿Estuvo durante todos estos años? Sí, 12. ¿Y continúa allí? Sí. Al cabo de un instante, Eddie dijo: sé que no demuestra nada, pero el personal de la oficina no ha eliminado un solo nombre de la nómina desde el decreto 10.289. Y si alguien se marcha, otorgan su nombre y su tarea a otro cualquiera que realmente lo necesita en vez de informar a la oficina de unificación. No preguntes en oficina de personal ni a nadie. No llames la atención sobre su nombre. Si tú o yo nos pusiéramos a investigar, alguien podría sospechar. No lo busques. No intentes investigar dónde se encuentra. Y si alguna vez lo vieras por casualidad, haz como si no lo conocieses. Él asintió. Al cabo de un rato dijo tenso y en voz baja: no lo entregaría a esos hombres ni siquiera para salvar el ferrocarril. Eddie, dime, si lo ves, avísame. Hizo una señal afirmativa. 2 manzanas más allá preguntó con expresión tranquila: te retirarás uno de estos días y desaparecerás, ¿verdad? ¿Por qué dices eso? Preguntó ella casi en un sollozo. ¿No es así? Dagny no contestó enseguida, y cuando lo hizo, había en su voz una monotonía demasiado acentuada que le confería un aire de desesperación. Eddie, si me fuera y desapareciera, ¿qué pasaría con los trenes Taggart? Ya no habría más trenes de Taggart en una semana, o quizás menos. En 10 días no existirían tampoco los saqueadores, y entonces hombres como Cuffy Meigs devorarían los restos de nuestros rieles y máquinas. ¿Debo perder la batalla por no esperar un poco? ¿Cómo puedo abandonar a Taggart Transcontinental y marcharme para siempre cuando un último esfuerzo tal vez pueda mantenerla? Si hemos soportado estas cosas hasta ahora, también podré aguantarlas un poco más. Solo un poco. Al actuar así no ayudo a los saqueadores. Ya nada puede ayudarlos. ¿Qué crees que harán? No lo sé. ¿Cómo puedo saberlo? Están acabados. Eso creo. ¿Los has visto? Son ratas miserables, presas de pánico que se escabullen para salvar sus vidas. ¿Significa algo para ellos? ¿Qué cosa? Sus vidas. Siguen luchando, pero aún así están acabados y lo saben. ¿Han obrado alguna vez basándose en sus conocimientos? Tendrán que hacerlo. Tendrán que abandonar. No tardará mucho y nosotros permaneceremos aquí para salvar lo que quede.
El señor Thompson desea poner en conocimiento del público, dijo una emisión oficial la mañana del 23 de noviembre, que no existe ningún motivo de alarma y ruega a la población no extraer conclusiones apresuradas. Debemos conservar la disciplina, la moral, la unidad y nuestro sentido de tolerancia. El poco convencional discurso que muchos oyeron anoche por radio constituyó una interesante contribución a nuestras ideas sobre los problemas mundiales. Debemos analizarlo sobriamente, evitando los extremos, tanto de una condena total como de una aceptación a ultranza. Debemos considerarlo como una opinión entre muchas dentro de nuestro foro democrático de opinión pública que, como anoche se demostró, permanece abierto a todos. La verdad, dice el señor Thompson, ofrece numerosas facetas. Debemos permanecer imparciales. Guardan silencio, escribió Chick Morrison como resumen del contenido de cierto informe mandado por uno de los agentes, a los que encargó la misión de medir el pulso del público. Guardan silencio, escribió también en el siguiente informe, y lo mismo en otro y en un cuarto. Silencio, escribió frunciendo las cejas inquieto, al resumir sus informes dirigidos a Thompson. El pueblo parece haber enmudecido. Las llamas de una noche de invierno se elevaron al cielo y devoraron un hogar de Wyoming. No fueron vistas por las gentes de Kansas, que observaba el tembloroso resplandor rojizo sobre el horizonte de la pradera, originado por el incendio que consumía una granja. Aquel resplandor no fue reflejado tampoco por las ventanas de la calle de Pensilvania, donde las retorcidas lenguas rojas consumían una fábrica. A la mañana siguiente nadie mencionó que los fuegos no habían brotado por casualidad, ni que los propietarios de las casas destruidas se hubieran esfumado por completo. Los vecinos se enteraron sin hacer comentarios ni asombrarse. En rincones desperdigados por la nación, muchas otras casas quedaban abandonadas, algunas cerradas con llave y vacías, otras abiertas y sin los objetos que podían transportarse. La gente contemplaba aquello en silencio y a través de los copos de nieve que caían sobre las sucias calles, en la semioscuridad que precede a la mañana, continuaban acudiendo a sus trabajos, aunque con mayor lentitud que de costumbre. El 27 de noviembre, el orador de una reunión política en Cleveland fue apaleado y tuvo que escapar, escabulléndose por oscuros callejones. Su silencioso auditorio había cobrado repentina vida cuando gritó que la causa de todos los males era una preocupación egoísta hacia los propios problemas. La mañana del 29 de noviembre, los obreros de una fábrica de calzado de Massachusetts se asombraron al entrar en sus talleres y encontrarse con que el capataz todavía no había llegado. Pero ocuparon sus puestos de costumbre e iniciaron su rutina habitual, manejando palancas, apretando conmutadores, alimentando con cuero las cortadoras automáticas, apilando cajas sobre la cinta de transmisión y preguntándose, a medida que pasaban las horas, ¿por qué no llegaba el capataz, o el superintendente, o el gerente general, o el presidente de la compañía? Al mediodía descubrieron que las oficinas de la fábrica estaban vacías. «¡Condenados caníbales!», gritó una mujer del auditorio que atestaba un cine, para estallar enseguida en repentinos e histéricos sollozos. El resto del público no dio señal alguna de sorpresa, como si aquella mujer gritase por todos. No hay motivos para alarmarse, se dijo en una emisión oficial del 5 de diciembre. El señor Thompson quiere conocer su deseo de negociar con John Gall a fin de encontrar un modo para conseguir la rápida solución a nuestros problemas. El señor Thompson pide paciencia al pueblo. No debemos preocuparnos ni dudar. No debemos perder la calma. Los enfermeros de un hospital de Illinois no se asombraron cuando trajeron a un hombre apaleado por su hermano mayor, quien no había ayudado durante toda su vida, pero al que el más joven acusó de egoísmo y avaricia.
Tampoco se sorprendieron los empleados de un hospital de Nueva York ante el caso de cierta mujer que ingresó con la mandíbula fracturada. Había sido golpeada en pleno rostro por un desconocido que le había oído ordenar a su hijo de 5 años que entregara su mejor juguete al hijo de los vecinos. Chick Morrison realizó una rápida gira con el fin de reforzar la moral del país por medio de discursos sobre el sacrificio personal en pro del bienestar común. Pero en la primera de sus paradas fue apedreado y tuvo que regresar a Washington. Nadie les había otorgado jamás el título de mejores, o en caso de hacerlo, se había detenido a comprender su significado. Pero cada uno en su propia comunidad, en su barrio, oficina o negocio, o en condiciones particulares aún no identificadas, comprendía quiénes serían los que dejarían de presentarse en sus puestos una de esas mañanas y desaparecerían silenciosamente en busca de fronteras desconocidas. Las personas cuyas caras eran más tensas que los rostros que solían rodearlas, cuyos ojos miraban de forma más directa, cuya energía era más consciente y perdurable. Las personas que ahora huían una tras otra desde todos los rincones del país, de un país que parecía el descendiente de aquel que en otros tiempos constituyera una verdadera apoteosis de grandeza, y postrado ahora por el azote de la hemofilia, perdía su mejor sangre por una herida que nunca cicatrizaba. «Estamos dispuestos a negociar», gritó Thompson a sus asistentes, ordenando que el comunicado fuera repetido 3 veces por día por todas las emisoras. «Estamos dispuestos a negociar». Él lo escuchará y contestará. Se dio orden de que oyentes especiales vigilaran día y noche junto a los aparatos de radio, en todas las frecuencias de sonidos disponibles a fin de esperar la respuesta desde un transmisor desconocido. Pero no hubo respuesta. Rostros vacíos, desesperados, desenfocados, pululaban cada vez más, con más frecuencia, por las calles de las ciudades, sin que nadie pudiera comprender su significado. Así como algunos protegían sus cuerpos escapando hacia regiones sin habitar, otros salvaban sus almas hundiéndose en el subterráneo de sus mentes. Ningún poder sobre la tierra hubiera podido decir, si sus ojos vacíos e indiferentes eran cerraduras que protegían ocultos tesoros en el fondo de galerías que ya no se iban a excavar, o simples aberturas vacías que jamás serían llenadas. «No sé qué hacer», dijo el supervisor auxiliar de una refinería de petróleo, rehusando aceptar el puesto del supervisor que había desaparecido, y los agentes de la oficina de unificación fueron incapaces de decidir si mentía o no. Había algo de certeza en el tono de su voz, una ausencia de excusa o de vergüenza, que les hizo preguntarse si se trataba de un rebelde o tal vez de un estúpido, y resultaba peligroso obligarlo a hacer ese trabajo en cualquiera de los dos casos. «Queremos gente». Este ruego empezó a martillar cada vez con mayor insistencia sobre los escritorios de la oficina de unificación desde todos los rincones de un país asolado por la desocupación, sin que quienes rogaban ni la oficina se atreviesen a añadir la peligrosa palabra que implicaba aquel grito: «Queremos gente capaz». Se formaban inmensas colas de aspirantes a empleos de portero, engrasador, mozo o cadete para empresas de transporte, pero nadie solicitaba tareas de director, ejecutivo, gerente, supervisor o ingeniero. Las explosiones en la refinería de petróleo, las catástrofes aéreas, los estallidos de altos hornos, los choques de trenes, los rumores de orgía de borrachos en oficinas de directores recién nombrados hicieron que los miembros de la oficina de unificación sintieran verdadero temor de contratar a quienes solicitaban cargos que implicaban asumir responsabilidades. «No se desesperen, no cedan»,
manifestaron las emisiones oficiales del 15 de diciembre y los días siguientes. Llegaremos a un acuerdo con Yongal, conseguiremos que pacte con nosotros. Él solucionará nuestros problemas, él hará que todo vuelva a funcionar. No cedan, nos comunicaremos con Yongal. Se ofrecieron recompensas y honores a quienes solicitaran puestos directivos, luego a los capataces, más adelante a los mecánicos especialistas y finalmente a todo aquel que accediera a realizar un esfuerzo para ser ascendidos, mayores sueldos, bonos, excepciones de impuestos e incluso una medalla ideada por Wesley Mudge y que sería conocida con el nombre de Orden de los Benefactores Públicos. No sirvió de nada. Individuos harapientos escuchaban las ofertas de bienestar material y luego volvían la espalda con letárgica indiferencia, como si hubieran perdido el concepto de valor. Los encargados de medir el pulso público pensaron con terror que a aquellos hombres no les importaba vivir, o mejor dicho, no les importaba vivir en las condiciones actuales. No desesperen, no cedan, Yongal solucionará nuestros problemas, decía la voz de los programas oficiales en la radio, difundiéndose entre el silencio de la nieve al caer hasta alcanzar aquel otro silencio de las casas sin calefacción. No den a conocer que aún no lo encontramos, ordenaba Thompson a sus ayudantes, pero por lo que más quiera, encuéntrenlo cuanto antes. Escuadrones de hombres bajo el mando de Chick Morrison habían recibido la orden de difundir rumores. La mitad de ellos propagaban la versión de que Yongal se hallaba en Washington dialogando con funcionarios gubernamentales, mientras la otra mitad se dedicaba a divulgar que el gobierno entregaría $500,000 a quien facilitara información con el objeto de dar con su paradero. No, ni una sola pista, continuó Wesley Mudge a Thompson. Como resumen de los informes de los agentes especiales enviados para hacer comprobaciones sobre toda aquella persona que se llamase Yongal en el país. Son muchísimos. Un Yongal es profesor de ornitología de 80 años. Otro es almacenero retirado con mujer y 9 hijos. Y un obrero ferroviario que lleva 12 años en el mismo puesto. Y otros por el estilo. No desesperen, encontraremos a Yongal, declaraban los comunicados oficiales durante el día. Pero por la noche, hora tras hora, y gracias a una orden oficial secreta, se lanzaba una llamada por transmisiones de onda corta a las vacías inmensidades del espacio. Llamando a Yongal, llamando a Yongal. ¿Nos escuchas, Yongal? Repórtese, Yongal. Queremos negociar, queremos pactar. Díganos dónde podemos encontrarlo. ¿Nos escucha, Yongal? Pero no había respuesta. Los fajos de inservible papel moneda se iban haciendo mayores en los bolsillos de cada habitante de la nación, al tiempo que cada vez se podría comprar menos cosas con ellos. En septiembre una tonelada de trigo costaba $11, en noviembre 30, en diciembre 100. Y ahora se aproximaba ya a los 200, mientras los talleres de impresión de la tesorería libraban una carrera contra el hambre y las pérdidas. Cuando los trabajadores de una fábrica apalearon a su capitán y estropearon la maquinaria en un ataque colectivo de desesperación, no se tomó ninguna medida contra ellos. Los arrestos eran inútiles, las cárceles estaban atestadas. Los agentes guiñaban un ojo a sus prisioneros y los dejaban escapar en el camino hacia su encierro. Todo el mundo realizaba lo requerido para un determinado momento, sin pensar en el siguiente. Nada se podía hacer cuando muchedumbres hambrientas asaltaban almacenes en las afueras de la ciudad, ni cuando los escuadrones de vigilancia se unían al público el que debían controlar. ¿Nos escuchas, Yongal? Debemos negociar. Aceptaremos sus condiciones. ¿Nos escucha?
Nos escucha, Yongal. Deseamos negociar. Aceptaremos sus condiciones. Nos escucha. Se rumoreaba que carretas protegidas con lonas circulaban de noche a lo largo de senderos abandonados y que se estaban formando colonias secretas, armadas para resistir los ataques de los que llamaban indios. Tanto si se trataba de una pandilla de seres sin hogar como de agentes del gobierno, de vez en cuando se observaban luces en el lejano horizonte, de la pradera, en las colinas, en la falda de los montes, donde nunca había existido edificios. Pero no era posible persuadir a los soldados para que investigaran de dónde provenían esas luces. En las puertas de hogares abandonados, en las rejas de fábricas luminosas, en las paredes de los edificios gubernamentales, aparecía de vez en cuando, dibujada con tiza, con pintura o con sangre, la marca curvilínea del signo del dólar. ¿Nos puede escuchar, Yongal? Envíenos su respuesta. Queremos conocer sus condiciones. Estamos dispuestos a aceptarla. ¿Nos oyes? Pero no había respuesta. La columna de humo rojo que ascendió hacia el firmamento la noche del 22 de enero permaneció normalmente quieta durante un rato como un solemne obelisco conmemorativo y luego osciló a un lado y a otro como un reflector que enviase cierto mensaje indescifrable para desaparecer después tan bruscamente como se había formado, marcando el final de Reader Still. Pero los habitantes de la zona no se enteraron. Lo supieron la noche siguiente, cuando ellos, los que habían maldecido las fundiciones por el humo que exhalaban, por los vapores, el hollín y los ruidos, miraron al horizonte y en vez del fulgor latiendo de vida, observaron tan solo un negro vacío. Las fundiciones habían sido nacionalizadas y su dueño acusado de desertor. El primer portador del último título de gerente de asuntos públicos, nombrado para administrarlas, pertenecía a la facción de Orrenboil y era un gordinflón que siempre había figurado en la industria metalúrgica y que no deseaba otra cosa sino perseguir a sus obreros, con aires de liderazgo. Pero al final del primer mes y luego numerosos accidentes de haberse escuchado en numerosas ocasiones como única respuesta que no había podido evitarlo, luego de no haber atendido numerosos pedidos y de soportar las presiones telefónicas de sus protectores, el funcionario pidió que lo trasladaran a otro lugar. La facción de Orren Boyle se había deshecho desde que Boyle fuera confinado a una clínica de recuperación donde su médico le prohibió todo contacto con los negocios y le indicó la tarea de confeccionar cestos como método de terapia ocupacional. El segundo gerente de asuntos públicos enviado a Reader Still pertenecía a la facción de Coffee Mate. Llevaba polainas de cuero, usaba lociones perfumadas para el cabello. Fue a trabajar con una pistola al cinto y no dejó de repetir, con expresión autoritaria, que la disciplina era su meta más importante y que estaba dispuesto a implantarla a cualquier precio. Pero su única disposición concreta había sido prohibir toda pregunta. Luego de semanas de frenética actividad por parte de las compañías aseguradoras, los bomberos, las ambulancias y las organizaciones de primeros auxilios, a raíz de una serie de inexplicables accidentes, el gerente de asuntos públicos desapareció una mañana, no sin antes haber vendido a algunos oportunistas europeos la mayoría de las grúas, los transportes automáticos, las existencias de ladrillos refractarios, el generador eléctrico de emergencia y la alfombra de lo que en otros tiempos había sido la oficina de Hans Ritter. Nadie había podido desentrañar los elementos del caos que estalló en los días siguientes. Nunca recibieron un nombre y sus orígenes eran desconocidos, pero todo el mundo sabía que la feroz intensidad de aquellos sangrientos choques entre los viejos y los nuevos obreros no se relacionaba con las causas triviales que los provocaron. Ni los guardias, ni la policía, ni las tropas del Estado pudieron mantener el orden durante más de una jornada.
Ninguna facción podría nombrar un candidato deseoso de aceptar el puesto de gerente de asuntos públicos. El 22 de enero se dispuso que las actividades de Reading Steel quedaran suspendidas temporalmente. La columna de humo rojo que pudo verse aquella noche había sido provocada por un obrero de 60 años al prender fuego a una de las estructuras. Fue sorprendido en el momento de hacerlo mientras reía encantado contemplando las llamas. «Lo hice para vengar a Han Reader», gritó retador, mientras las lágrimas le corrían por el rostro, curtido por el fuego de los hornos. «No debo permitir que semejantes cosas me afecten de un modo tan profundo», pensó Daphne. Apoyada sobre su escritorio, ante sí tenía la página de un periódico en la que un simple y breve párrafo anunciaba el cierre temporal de las actividades de Reading Steel. «No debo permitir que me afecten de tal modo». Seguía viendo la cara de Ham, como cuando estaba ante la ventana de su despacho, contemplando una grúa con su cargamento de rieles azul verdoso que se recortaba contra el cielo. «No permitas que esto te lastime», era la súplica mental que formulaba sin dirigirla a nadie. «Que no lo sepas, no permitas que él lo sepa». Luego vio otra cara, una cara de ojos verdes y resueltos, cuando decía, con una voz que su respeto hacia los hechos convertía en implacable: «Tendrás que enterarte de todas las catástrofes. Tendrás que saber cuándo un tren deja de funcionar. Nadie que haya estado en este valle puede desfigurar la realidad». Permaneció inmóvil sin que en su mente se concretara alguna visión, ni se escuchara algún sonido. Nada aparte de aquella enorme presencia de dolor. Luego escuchó el familiar grito convertido en droga capaz de matar todas sus sensaciones, excepto su capacidad de actuar. «Señorita Taggart, no sabemos qué hacer». Y se puso de pie vivamente para contestar algo. «La República Popular de Guatemala», escribían los periódicos del 26 de enero, «rechaza el pedido de los Estados Unidos de un préstamo de 1.000 toneladas de acero». La noche del 3 de febrero, un joven piloto seguía su ruta en el vuelo semanal comercial entre Dallas y Nueva York. Al penetrar en las vacías tinieblas más allá de Filadelfia, en el lugar donde el resplandor de las instalaciones Reader habían sido durante años su punto de referencia favorito, el saludo en su soledad nocturna, su faro en una tierra viviente. Pudo ver una extensión cubierta de nieve, muerta, blanca y fosforescente bajo las estrellas. Las cimas y cráteres desparramados semejantes a un paisaje lunar. A la mañana siguiente abandonó su empleo. En las noches heladas sobre ciudades moribundas, llamando en vano a ventanas que permanecían mudas, golpeando paredes de las que no surgía ningún eco, elevándose sobre los techos de edificios sombríos y las estructuras esqueléticas de las ruinas, la súplica se fue extendiendo por el espacio, como dirigida al estacionario movimiento de los astros, al fuego sin calor de su lejano parpadeo. «¿Nos oyes, John Gall? ¿Puedes oírnos?» «Señorita Taggart, no sabemos qué hacer», le dijo Thompson, luego de convencerla de tener una reunión personal durante uno de sus precipitados viajes a Nueva York. «Estamos dispuestos a ceder, a aceptar sus condiciones, a permitirle que se haga cargo de esto, pero ¿dónde se encuentra?» «Por tercera vez», respondió ella con la cara y la voz cerradas, firmemente contra cualquier atisbo de emoción. «Les aseguro que no sé nada. ¿Qué le hace pensar lo contrario?» «No sé, tenía que intentarlo y creí que tal vez usted tenía alguna manera de comunicarse con él». «No la tengo». «No podemos anunciar ni siquiera por onda corta que estamos dispuestos a rendirnos. Alguien podría oírlo. Pero si pudiera usted de algún modo ponernos en contacto con él, de hacerle saber que estamos dispuestos a ceder,
a abandonar nuestra política, a obrar como le plazca. Ya le he dicho que no. Si al menos nos diera una reunión, solo un encuentro, sin comprometerse a nada, estamos dispuestos a entregarle toda nuestra economía. Solamente tiene que decirnos cuándo, dónde y cómo, si nos diera alguna palabra o señal, si nos contestara. ¿Por qué no nos contesta? Ya oyeron ustedes su discurso. ¿Pero qué vamos a hacer? No podemos marcharnos y abandonar el país, dejándolo sin gobierno. Me estremezco al pensar en lo que sucedería con la clase de elementos sociales que hoy andan sueltos. Señorita Taggart, hago lo que puedo para mantenerlos a raya. De lo contrario, los robos y asesinatos serían cosas de todos los días. No sé lo que ocurre, las personas ya no parecen seres civilizados. No podemos marcharnos en momentos así, pero tampoco podemos gobernar. ¿Qué hacemos, señorita Taggart? Inicia una restricción de los controles. ¿Cómo dice? Eliminen impuestos y disminuyan los controles. Oh, no, eso es imposible. ¿Imposible? Al menos por ahora, señorita Taggart, al menos por ahora. La nación no está en condiciones. Personalmente estoy de acuerdo con usted, soy un amante de la libertad, señorita Taggart. No busco el poder, pero estamos en emergencia y la gente no se halla en condiciones para asimilar esa libertad. Debemos seguir gobernando con mano dura, no es posible adoptar una teoría idealista que... Entonces no me pregunten más lo que tienen que hacer, dijo Dagny levantándose. Pero señorita Taggart, no he venido aquí a discutir. Se hallaba junto a la puerta cuando él suspiró y dijo: Espero que siga vivo. Dagny se detuvo al escuchar las palabras de Thomson. Espero que no hayan aplicado violencia contra él. Transcurrieron unos segundos antes de que Dagny pudiera preguntar con tranquilidad y no como un grito: ¿Quién? Thomson se encogió de hombros, abrió los brazos y luego los dejó caer con aire resignado. Ya no podré dominar a mis propios hombres por mucho más tiempo. No sé de lo que son capaces. La facción Ferris, Lawson, May no deja de importunarme desde hace un año para que adopte medidas más severas, una política más dura. Francamente, lo que quieren es que den una vuelta al terror, la sanción de la pena de muerte por delitos civiles contra los críticos, opositores y otras cosas así. Se basan en que la gente no accede a cooperar ni actúa voluntariamente en beneficio público y que es preciso obligarla. Según ellos, solo el terror hará eficaz nuestro sistema, y es posible que tengan razón tal como están las cosas. Wesley no recurrirá a métodos violentos porque es un hombre pacífico, liberal como yo. Intentamos mantener a los otros dentro de ciertos límites, pero no son partidarios de rendirse ante John Gall. No quieren que pactemos con él, no desean que lo encontremos. No me gustaría perder el control sobre ellos, y si dan con él no sé lo que le puedan hacer. Eso es lo que me preocupa. ¿Por qué no contesta Gall? ¿Por qué no responde a nuestras llamadas? ¿Y si lo encuentran y lo matan? Yo ni siquiera me enteraría. Esperaba que tal vez usted imaginara algún medio para saber si aún vive. Su voz se arrastró como formando un signo de interrogación. Toda su resistencia contra el inmenso terror que la agobiaba se concentró en el esfuerzo por mantener la voz serena al decir: No lo sé, y logró la suficiente firmeza en sus rodillas como para salir de aquella habitación.